¿Cómo nuestro pasado puede definir nuestro futuro? ¿Y cuánta culpa tenemos realmente de quiénes somos hoy en día? Para responder a estas preguntas voy a enseñaros la historia de Limoncín. Limoncín nació en una familia que, al menos en un principio, parecía no haber nada especialmente extraño. Tenía una hermana y un padre, esto entre comillas, ya explicaré en otro vídeo el porqué, y una vida que todavía estaba por construir. Su padre era explorador o algo parecido. Él se llama Macho Alfa, y durante una de sus expediciones encontró algo que cambiaría para siempre la vida de su familia: unas profecías. En ella aparecía el futuro de sus hijas, Limoncín y Naranjín, una de ellas señaladas como la malvada. Esto no deja de ser la historia del yin y el yang. Decía que la hija malvada iba a ser Limoncín. El problema es que las profecías no eran ciertas, o al menos no del todo, aunque su padre no lo sabía. Desde ese momento empezó a tratar a Limoncín de una manera diferente, no porque ella hubiera hecho nada, sino porque estaba convencido de que algún día lo iba a hacer. Y aquí es cuando empieza lo interesante. Limoncín creció viendo cómo todo lo que hacía era comparado con su hermana. Si su hermana hacía algo bien, era porque era responsable. Si Limoncín hacía algo igual, había algo detrás. Si su hermana cometía un error, era eso, un error. Si Limoncín cometía ese mismo error, parecía confirmar lo que decía la profecía. Y esto hizo que interiorizara una idea bastante peligrosa. Quizá había algo malo en ella. Durante su adolescencia, esa idea empezó a hacerse todavía más grande. Empezó a tomar decisiones cada vez peores. Incluso llegó a consumir una piedra mágica que aumentaba su impulsividad y hacía que reaccionara de manera mucho más agresiva. Pero en lugar de enfrentarse a lo que estaba haciendo, empezó a justificarse. Es que soy así, es que no puedo evitarlo, es que me pasa por culpa de lo que me ha ocurrido. Y cuanto más daño hacía, más fácil era convencerse de que la profecía siempre había tenido razón. Incluso llegó un punto en el que dejó de intentar demostrar que no era mala. Si todo el mundo llevaba toda su vida diciéndole que era mala, ¿por qué no empezar a serlo? Y fue entonces cuando Limoncín terminó causando un daño que ya no podía deshacer. Autolesiones, se acostó con su hermana, se metía en peleas, fantaseaba con una inocente rata y se aprovechaba de ella, pero la gente a su alrededor lo normalizaba. Esto hizo que Limoncín también lo acabara normalizando hasta esa noche. Ahí algo cambió. Por primera vez, Limoncín empezó a alejarse de todo aquello que había conocido. Su familia, su pasado, la persona que llevaba años intentando justificar. Y empezó a preguntarse algo que probablemente debería haberse preguntado mucho antes. ¿De verdad quiero ser así? Quizás su pasado explicaba muchas cosas de las que había hecho, pero eso no significaba que pudiera hacerlas desaparecer. No podía borrar el daño que había causado, no podía cambiar las decisiones que había tomado, solo podía decidir qué hacer a partir de ese momento. Y es aquí donde la historia de Limoncín deja de ser simplemente la historia de un gato que tuvo una infancia complicada, porque en realidad plantea una pregunta bastante más incómoda. ¿Hasta qué punto somos responsables de la persona en la que nos hemos convertido? Es una pregunta muy difícil de responder, porque cuando miramos a alguien como Limoncín desde fuera, es muy fácil señalar el momento exacto en el que empezó a hacer las cosas mal. Es fácil decir que eligió hacerlo, pero es mucho más difícil mirar todo lo que ocurrió antes. O sea, me refiero, no eligió nacer en una familia que la veía como la hija mala, no eligió que su padre encontrara aquellas profecías, no eligió que él creyera en ellas, ni eligió crecer comparándose constantemente con su hermana. Y sin embargo, todas esas cosas terminaron formando parte de lo que es hoy en día. Pero que eso es algo bastante humano. Miramos nuestra personalidad como si hubiera aparecido de la nada, decimos que somos inseguros, impulsivos, nos cuesta confiar en los demás, o que reaccionamos de determinada forma, pero rara vez nos preguntamos de dónde viene todo esto. Y quizás alguien te hizo sentir que nunca era suficiente, quizás aprendiste desde pequeño que mostrar tus emociones era una debilidad,
Quizás simplemente pasaste tantos años escuchando que eras de una determinada manera que terminaste siéndolo. Porque cuando llevas tanto tiempo escuchando una historia sobre ti, es bastante fácil empezar a vivir como si lo fuera de verdad. Es eso lo que le pasó a Lemon Thing. La profecía no solamente predijo que sería mala, su padre empezó a tratarla como si ya lo fuera y terminó construyendo su propia identidad alrededor de esa idea. Y aquí viene el problema. Porque entender de dónde viene una persona no significa que todo lo que haga esté justificado. Podemos entender por qué alguien tiene miedo al abandono y aún así reconocer que ha hecho daño a otras personas. Podemos entender por qué alguien se volvió agresivo y aún así decir que ser agresivo está mal. Su pasado puede explicar sus decisiones, pero no puede deshacer las consecuencias. Y aquí hay una de las partes más incómodas de crecer. En algún punto tenemos que aceptar que no elegimos todo lo que nos ocurre, pero sí podemos llegar a elegir qué hacemos con ello. Por ejemplo, en BoJack Horseman pasa gran parte de su historia intentando entender por qué es como es, su pasado, sus relaciones, sus inseguridades. Todo ayuda a explicar muchas de las cosas horribles que hace. El problema no es que muestren el por qué alguien es malo, lo hacen con todos los villanos. El problema es cuando eso se convierte en una justificación de por qué es malo. Como si ser malo fuera algo totalmente normal. Como si haber sufrido significara que ya no somos responsables de hacer sufrir a los demás. Puedes entender el por qué alguien es mala persona y a la vez aceptar que sigue siendo mala persona. Porque puedes haber tenido una infancia horrible y seguir siendo responsable de cómo tratas a los demás. Puedes haber aprendido a reaccionar con violencia y aún así tener que aprender a dejar de hacerlo. Con Lemon Thing pasa eso. Su pasado explica por qué llegó hasta ahí, pero no significa que tengan que quedarse ahí. Porque cambiar no significa fingir que nunca ocurrió nada, significa reconocer que ocurrió, entender cómo te afectó y aprender a no repetirlo más. Lemon Thing no necesita demostrar que en realidad siempre fue buena, necesita aprender a ser mejor. Pero, ¿podemos cambiar después de haber hecho tanto daño? Lemon Thing puede arrepentirse, puede alejarse de todo lo que conocía, puede intentar empezar una nueva vida completamente diferente y aprender a controlar aquello que antes utilizaba como una excusa. Pero hay algo que no puede cambiar. Lo que hizo le va a perseguir. Y esto es importante porque cambiar no significa borrar el pasado. Hay cosas que reparar, hay personas a las que pedir perdón. Hay comportamientos que puedes aprender a cambiar, pero también existen consecuencias que simplemente no puedes devolver atrás, no puedes deshacer. Lemon Thing va a pasar el resto de su vida intentando compensar todo lo que hizo y aún así nunca va a conseguir que la ratona vuelva a ser la misma. Eso no significa que cambiar no sirva de nada, significa que el cambio no existe para borrar lo que hiciste, sino para evitar seguir haciéndolo. Y creo que hay una gran diferencia entre arrepentirse y cambiar. Arrepentirse es mirar hacia atrás y desear haber hecho las cosas de otra manera. Cambiar es mirar hacia adelante y decidir que no vas a volver a hacerlo. Y quizás por eso no me interesa que Lemon Thing termine siendo simplemente una buena persona. Me interesa mucho más que aprenda a ser una persona diferente a la que era. Tiene que aceptar que hizo cosas malas y que algunas de ellas tendrán consecuencias para siempre. Su pasado no va a desaparecer, pero tampoco tiene por qué convertirse en su futuro. Quizá es ahí donde empieza realmente la responsabilidad. Porque no elegimos lo que nos ocurre, sino cuando tenemos la oportunidad de decidir qué hacemos con ello.